Si vemos la experiencia que hemos tenido en estos meses de huaicos y de inundaciones y de cosas muy terribles, podríamos concluir en primera instancia que las cosas que hemos construido muy recientemente no las hemos hecho muy bien. Y que más bien las cosas más antiguas y más viejas han podido resistir mejor este embate de la naturaleza. Hay que aprender de esas lecciones, ¿no? Casi todo lo que se ha caído en el verano ha sido cosas que son de los últimos 10 años o 20 años. Pero también hay un problema de un horizonte más grande, que es el hecho de que este país tiene problemas de identidad. Nos cuesta mucho reconocernos a nosotros mismos. Y normalmente en la cultura occidental, la forma en la cual nosotros nos reflejamos es a través de una serie de objetos. Requerimos de esta proximidad del objeto para poder entendernos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el Perú necesita no un discurso político, probablemente no otra cosa que tener ese objeto en el cual yo me veo reflejado. Los jóvenes peruanos, la población en general, no encuentra en el patrimonio un sentido de identidad, un sentido de conexión personal. Y esa ajenidad que nos invade como patrimonio resulta nefasta. Patrimonio viene del latín paters, ¿no? De la idea de los padres, de aquello que heredamos. Normalmente patrimonio se refiere a algo que te ha llegado a ti en ciertas condiciones específicas. Y lo que entendemos en el mundo contemporáneo es que nuestra obligación es que esto se transmita al futuro en las mismas condiciones en las que nos llegó. Por lo tanto, esta idea de patrimonio significa proteger y mandar al futuro. Esa idea de protección, de intervención, puede tener rangos distintos. Por ejemplo, si el edificio solamente necesita acciones de conservación, significa que está cumpliendo su función y que debemos lograr que esto continúe. Si el edificio requiere de un elemento extraño a su naturaleza y que debe ser introducido porque de otra manera no va a poder sobrevivir, a eso le llamamos restauración. La restauración tiene una capacidad más intensa de intervenir, de introducir elementos de refuerzo estructural, elementos faltantes que hay que completar, tal vez elementos complementarios que se deben adicionar para que este edificio pueda dejar de tener algunas funciones dentro de sí. No es un campo profesional en el Perú. La conservación no es habitualmente un campo para conservadores formados desde la universidad. Ha sido en muchos casos un ámbito que le pertenecía a gente amateur, a gente aficionada o que tenía formaciones en disciplinas distintas a la de la conservación propiamente dicha. Yo estudié conservación en Italia y la mitad de las cosas que tienes que aprender en una experiencia fuera del Perú es en la calle, no en el ambiente académico. La arquitectura sobre todo se basa en la materia física de las cosas. El campo de la conservación es un campo que apunta a conservar la materia de los objetos, por lo tanto, en términos de materiales, de sistemas constructivos, de la disponibilidad de las cosas, no fue muy fácil entenderlo aquí, pero poco a poco con la experiencia fui entendiendo cómo podía trasladar el conocimiento que tenía yo de un mundo europeo de primer nivel a lo que nos toca hacer a nosotros aquí. Este país tiene que lograr encontrar en esa herramienta de construcción de la identidad una manera de salir adelante, de desarrollar como país, ¿no? Lo que se ve es cotidiano. Aunque parezca muy extraño, uno normalmente piensa que el campo de la conservación nos es distinto, ajeno, que está en los museos, etc. Pero hay cosas cotidianas como el racismo que vivimos en nuestra ciudad y que probablemente podrían estar mejor resueltos si tuviéramos un sentido de identidad y si ese sentido de identidad lo conectáramos con aquello que hemos heredado como tradición, como patrimonio. Hace unos años se hizo una exposición sobre el 50 aniversario del campus de la universidad. Había iniciado un pequeño campus, 3 edificios, y a partir de ahí se ha formado esta ciudad en donde nosotros trabajamos. Quiere decir que inclusive para instituciones tan jóvenes como esta hay la necesidad de construirle su propia memoria. Y en ese sentido
trabaja sobre campo absolutamente plano, no hay una noción y hay que construirla con un patrimonio entendido como una comunidad viva, como gente que está metida en el lugar, ya no como un objeto que se rescata del pasado y se pone a disposición. Las universidades han empezado a partir de los años 90 y 2000 a contar con sus centros culturales, ¿no? Nosotros aquí tenemos nuestro centro cultural de la Universidad de Lima, que está empezando a tener una presencia mucho más fuerte, mucho más contundente que hace unos años. La Universidad Católica tiene un centro importante, Telefónica, Movistar, las entidades financieras, las entidades de seguro. O sea, efectivamente el Perú ha tenido un boom pues, de cultura también, ¿no? Y ahí tiene que haber un conservador, siempre, por el material que se trabaja, por el concepto de cada rama cultural de querer construir su propia historia. Probablemente necesitemos en el futuro muchos conservadores de material digital. No sabemos en qué se nos viene. Los artistas contemporáneos trabajan en soportes muy complejos, ¿no? Así que probablemente cada cierto tiempo esas escuelas de conservación van a tener que ir definiendo nuevos rumbos, nuevas rutas, las que estimen convenientes las ramas culturales que tenemos, ¿no?